Se me ha oído lo que he dicho, ¿no? Gracias a todos y vamos a empezar porque así luego tenemos un rato para charlar. El título que habíamos puesto era un título que intentaba abrir mucho la cuestión porque en el fondo vamos a hablar de universitarios y vamos a hablar o de estudiantes y vamos a hablar de cristianos, pues es lo que sois, o sea que en el fondo tampoco te dice mucho, ¿no? Vamos a hablar de las cosas en las que estamos y se me había ocurrido para ello presentar un decálogo con el cual voy a ir un poco apresurado porque quiero llegar hasta el final del decálogo y eso sí, para facilitar un poco el llegar hasta el final, en vez de tener 10 puntos, el decálogo tiene 9 puntos. Que esto en realidad, según la RAE, es correcto. Si busquáis en el diccionario de la RAE, decálogo significa conjunto de 10 mandatos o de cualquier número de mandatos. No... en realidad tiene truco, en todo caso, lo de los 9 y luego os lo diré. Y la manera en que, para no hacerlo así todo muy seguido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que se pierdan unos y otros, a su vez la manera de organizar esos 9 puntos va a ser en torno a 3 ejes. Y esos 3 ejes, probablemente si alguien me ha oído hablar alguna otra vez en algún sitio, como me repito muchísimo, pues se habrá dado cuenta de que los utilizo a menudo. Y son los 3... referentes, las 3 herencias, los 3 legados que tenemos en nuestra civilización y que a menudo ciudadanizamos en 3 ciudades: Atenas, Roma, Jerusalén, ¿no? Muchos dirían que ese es el origen de Occidente, lo que antiguamente se llamaba cristiandad, nuestra civilización. Pero a menudo cuando hago eso, precisamente lo que intento es hablar en términos bastante generales, como acabo de hacer ahora: civilización, occidente, una cosa así que sea como más inclusiva, quizá. Pero como aquí, como ya decía, que al menos sí que tenemos una cosa clara, y es que sois estudiantes y que somos cristianos, pues voy a hablar directamente, no de la cristiandad o de la civilización, sino del cristianismo, aunque también utilizando esos 3 ejes, ¿no? Porque también para entender el cristianismo no se entiende sin el pensamiento griego, no se entiende tampoco sin lo que fue Roma y por supuesto no se entiende sin el legado jerosolimitano, ¿no? Entonces, no va a ser equitativo, son 3 ejes, pero no va a ser 3, 3, 3. Me voy a concentrar por defecto filosófico, supongo, en Atenas, que va a concentrar 5 de los puntos y luego los otros los reparto de otra manera. Después de toda esta cuestión estructural que nos gusta mucho a los filósofos y también a los ingenieros, sea alguien de ingeniería, luego valora mucho esto de que lo estructure todo muy bien, pues vamos con ello. Atenas, empezamos con el legado griego. Por ponerlo en una frase, en vez de en un mero nombre, lo resumiría en que no hay que tener miedo a la razón, en este caso, la razón ateniense, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero decir? Bueno, pues cuando me ponía a pensar sobre este asunto de poder hablar, ya digo, directamente, no en términos generales de la civilización, sino directamente sobre el cristianismo, sobre la iglesia, sobre lo de ser estudiante en medio de todas estas cosas, una cosa que en este contexto, en todos en general, pero bueno, más en el contexto universitario en el que se supone que tenemos que hablar respetando a la razón y dándole a la razón la importancia que tiene, es que si no hablamos con un poco de claridad no vamos a ningún lado. Y este es el primer punto que quería poner. El primer punto del diálogo es pedir un poco de claridad en general en nuestro lenguaje. Esto es un requisito para los que hayan investigado un poco mi currículum, probablemente saben que me gusta mucho un filósofo que se llama Wittgenstein, y Wittgenstein daba una importancia crucial a todo esto, ¿no? De hecho, llegaba a decir que si no podías hablar claramente, mejor que te callaras. Y por lo tanto, probablemente estoy influido por eso y tengo una verdadera compunción al respecto, porque lo que me ocurre a menudo es que cuando voy, y espero que aquí no pase, y si alguien cree que pasa, pues que me lo diga y lo aclaramos, es que cuando voy a actos relacionados con el cristianismo, con lo intelectual, con la universidad y lo cristiano, en general con cualquier cosa que tenga que ver con la razón desde el punto de vista cristiano, es que me falta claridad, no me entero de lo que se dice. A menudo en ambientes eclesiales se habla probablemente con buenas intenciones,
o no tan buenas, lo que he dicho al principio, no tengáis miedo, quizá por miedos, quizá por ciertas cobardías, se habla de una manera que no me entero de lo que se dice, se habla como en clave. Las buenas intenciones son probablemente las de no molestar no solamente a los que no son cristianos, sino incluso a otros cristianos. Y por lo tanto se hacen referencias, pues claro, de algo hay que hablar, pero se hacen, y de algo con sustantivos, si es posible, no algo que sea obvio, pero se hacen referencias súper abstractas para que nadie se entere muy bien de qué estamos diciendo y por lo tanto no se sienta ofendido. Si se sienta ofendido sea problema suyo. Pongo siempre como ejemplo una presentación a la que fui de un libro que está muy bien, pero no voy a decir cuál para que no parezca soy el primero que no estoy siendo claro. No voy a decir cuál para que tampoco personificar y para que no parezca que me estoy metiendo con los autores, en los cuales el autor era uno en realidad, pero los que presentaban estaban todos hablando de este tema y empezaron a hablar de una manera absolutamente críptica en la cual yo no me enteraba y hacían referencia a una cosa que ellos decían que era la herida de nuestra generación. Los que presentaban eran más o menos de mi generación, o sea que por ese lado no me perdía yo. Yo tenía que saber cuál era esa herida de mi generación, pero no me enteraba. Y estuvieron un buen rato dando vueltas a la herida de nuestra generación sin que yo supiera muy bien qué querían decir, hasta que pasó el turno de preguntas. No quise, como veis, tampoco es que yo sea tan atrevido, no quise molestarles con esa pregunta tan básica, pero cuando salimos fuera les pregunté ¿a qué os estabais refiriendo con lo de herida de nuestra generación? Y me dijeron pues a la reforma litúrgica. Alguien podía deducir a partir de dar tantas vueltas a la idea de herida y de... Vamos, yo no lo siento como herida para empezar, pero bueno. ¿Alguien podría haber deducido lo que en realidad querían decir? No. ¿Estaba diseñado ese lenguaje para hablar sin de ser claros cuando se quería hablar? Sí. Seamos claros, no tiene sentido que nos pongamos a hablar y simplemente no nos enteremos. Me parece una cosa muy, muy, muy obvia. Y no sé, la verdad es que cada vez, demasiado a menudo leo artículos, leo textos o escucho a personas hablando y no sé exactamente con qué se están metiendo. Claro, es verdad, vuelvo a lo mismo. Alguien pensaría, no, es que no quiero dejar claro con quién me meto, porque eso es poco caritativo. Pero se supone que en el mundo de Atenas, en el mundo de la razón, hablamos de ideas y no hay ningún problema con denostar ideas. No todas las ideas son respetables, ni todas las ideas son correctas, ni todas las ideas son bonitas y no pasa nada por meterse con ellas, incluso con esta que estoy expresando yo ahora aquí, que si luego queréis refutar, os agradecería que refutarais de la manera más clara posible. Punto 2. Consecuencia del anterior. No tengáis miedo a la razón. Por lo tanto, no tener miedo al conflicto. Hoy a veces llamado polarización. A alguien se le ha ocurrido que una buena manera de ser cristiano es no tener enemigos. Y es verdad que eso facilita mucho el mandato evangélico de ama a tus enemigos, porque si no hay enemigos, pues no tienes que andar amando a nadie. Pero me parece que es un truco facilón. Yo creo que el mandato no va por ahí, el mandato va por la idea de que sí que hay que tenerlos, lo que pasa es que luego hay que amarlos, que es lo difícil. Pero claro, y los enemigos tampoco hay que buscarlos. Cuando digo tenerlos no me refiero a buscarlos. Los enemigos, en cuanto que se hacen cosas como por ejemplo la del punto 1, hablar claro, se tienen, surgen. Uno no los busca, los enemigos le buscan a uno, ¿no? Están deseosos, de hecho, hay mucha gente deseosa de encontrarte. Por lo tanto, no estoy pidiendo que se busquen los enemigos, estoy pidiendo que no se esquive. Que no se esquive pues con puntos como el que he citado primero, el de no hablar claro, con la idea también de que todo conflicto está mal. No, la vida humana son conflictos. Y por otra parte, siempre me resulta extraordinariamente, ya no solo por el punto que he dicho antes, del amor a los enemigos que aparece en los evangelios, sino por el mensaje evangélico en general, siempre me ha resultado extraordinariamente difícil entender cómo alguien puede deducir de la vida de Jesús que hay que pasar por el mundo sin tener enemigos. Cuando es una persona que tuvo enemigos por todas partes. Hay un momento incluso que le dejan los que le estaban siguiendo hasta el momento cuando empieza a hablar de ciertas cosas y luego finalmente, pues como todos sabemos, unos piden su ejecución y otros la ejecutan. O sea que no parece que hubiera recogido mucho los conflictos. Conflicto o polarización, como se la llama ahora, pero bueno, no es más que un nombre nuevo para esa palabra de toda la vida, no tiene nada malo, porque los seres humanos, cuando nos ponemos a pensar, Atenas, nos ponemos a razonar, pues inevitablemente tenemos discrepancias y podemos chocar. Y chocar encima, en el campo de las ideas, es mucho más grato y mucho más fácil y mucho más sencillo que chocar
poniendo en juego tu vida, ¿no? Tenemos una tolerancia al conflicto muy baja si queremos incluso rechazar eso, si queremos incluso evitar eso. No pasa nada por ser conflictivos. Y paso al punto 3, en relación a su vez con esto. Si logramos no tener miedo a la claridad en el lenguaje, ni tener miedo en el conflicto, fácilmente ya nos enfrentaremos con otra cosa, y es el propio miedo a todo lo que tiene que ver con lo intelectual. Vivimos un tiempo, no sé si os habéis dado cuenta porque sois muy jóvenes y al fin y al cabo tenéis lo que tenéis alrededor y no lo podéis comparar con otras épocas. Pero bueno, si... Yo tampoco es que tenga muchísimos años y pueda comparar con épocas muy remotas en este sentido, pero sí que leyendo, viendo las cosas que se dicen y comparando con las que se decían en otras épocas, y cuando me refiero a épocas me refiero a otros siglos incluso, o sea, siglo I al siglo II, me extraña mucho que vivimos en un mundo en el cual a veces parece que todo lo que tiene que ver con lo cristiano y más estrictamente con lo católico hay que evitar todo lo intelectual. Hay gente que habla directamente mal de la apologética. La apologética, como sabéis, es la defensa de la fe a través de razones, que le parece, ligándolo con lo anterior, demasiado belicoso, demasiado antipático intentar razonar o convencer o derrotar en una argumentación a alguien. En realidad, las argumentaciones nadie se ha derrotado, solo han derrotado las ideas. Entonces no pasa nada porque alguien derrote mis ideas malas, voy a mejor. Pero bueno, pues por seguir cómo hablan aquellos que ven esto... ese repudio a la apologética, porque por otra parte es verdad, voy a reconocer que en ámbitos como Internet está teniendo, y más concretamente en los vídeos en general, YouTube, está teniendo un florecimiento reseñable. Yo la verdad es que aprendo muchísimo de todos los vídeos que hay a este respecto, pero por otra parte, como que a veces eso en otros muchos ámbitos, o quizá en los ámbitos españoles, pues no se ve tan bien y se ve como una especie de cuestión conflictiva poco elegante y poco caritativa, ¿no? Poco afectuosa. Sí, es verdad, las razones en principio de los afectos no se preocupan tanto, sino de los conceptos. Y también la enseñanza, sigo en el punto 3, en el dejar de tener miedo a lo intelectual, en la enseñanza católica a menudo creo percibir lo mismo. No tanto yo directamente, que ya no estoy en un colegio, pero... Hablo con padres, tengo sobrinos, hablo con padres de alumnos, tengo sobrinos, soy amigo incluso de profesores, incluso ni que seamos lo más difícil. Y lo que veo es que la enseñanza católica que se imparte es, en un momento como este, que ya digo que hay una riqueza impresionante de recursos en Internet, en vídeos, en todo tipo de cosas, yo qué sé, para hacer Prezi o PowerPoints, pues en medio de todo esto la enseñanza curiosamente católica, en vez de sufrir una especie de explosión y de riqueza abundante, pues se ha reducido a una cosa bastante ñoña y bastante poco sustantiva. Si alguien me ha leído alguna vez sabrá que tengo un poco de obsesión con los murales por la paz. Las clases de religión que se dedican a hacer murales por la paz, me resultan. O las clases de religión que consisten en aprender la canción, que parece que tengo un trauma o algo así con ella, porque también la cito mucho, que es la de viva la gente, la de donde quiera que vas, viva la gente es lo que nos gusta más. No estoy diciendo que esas cosas no se tengan que hacer, aunque creo que son más apropiadas para una catequesis que para una clase de religión católica. Pero sí que me gustaría que se combinara en las clases de religión católica con enseñanzas, ya digo, intelectualmente sustantivas, como pues, por ejemplo la Biblia. Es más, mi experiencia... Una vez hice un hilo en Twitter sobre esto y tuvo un montón de éxito, con lo cual probablemente la gente se vio reflejada. Mi experiencia es que cuando le cuentas a un niño pequeño la Biblia, le encanta. Porque la Biblia es súper divertida y le abre un montón de perspectivas vitales. Contando la Biblia, empezamos lógicamente por el principio, por el Génesis. De hecho, yo todavía no. Esto de nuevo lo hago, como decía, con mis sobrinos. Y ahora de momento nos vamos por el libro de Daniel, ¿no? Pero contando las aventuras del Génesis, el hecho de que haya hijos de familias, una especie de saga, ¿no? Abraham,
Isaac y Jacob y les pasen cosas increíbles, como que Isaac esté a punto de ser sacrificado por su padre y que luego los padres tengan preferencia sobre los hijos. En el caso de José, por ejemplo, que era el hijo favorito de Jacob, y eso puso muy nerviosos a mis sobrinos, que nunca se les había ocurrido que papá y mamá podían tener un hijo favorito. Y razonablemente les preocupó, y que tengan varias mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahora que se llama tanto la cuestión esta de la interculturalidad y de abrirse a otras culturas, pues ahí mismo ya lo tenemos, ¿no? Al leer la Biblia estamos leyendo una cultura en la cual alguien tenía muchas mujeres, o tenía, como el caso de Abraham, un hijo con una esclava, ¿no? Ismael. Pues la apertura impresionante que se produce ya solamente desde un punto de vista humano a lo que es el mundo, la verdad es que ya solamente por sí misma merecería una concentración en las clases de religión, y no solamente yo un poco antes de dormir, aunque también es muy divertido, pero bueno, yo un poco antes de dormir y de manera pues más cutre, porque tampoco me lo preparo mucho, merecería que todos los alumnos que han pasado a veces por 13 años de escolarización en iglesias, en escuelas católicas, o que al menos han tenido la clase de religión durante 13 años en iglesias católicas, pues saliera con un conocimiento que yo luego, cuando estaba en la universidad, no veía. Me era imposible dar clases yo daba clases sobre todo de ética, me era imposible dar clases de ética y hacer referencias al mundo religioso, a las cuestiones religiosas, por ejemplo, a lo que acabo de decir, un momento que ha dado mucho que pensar, ¿no?, en la historia del pensamiento ético, ¿no? El sacrificio de Isaac, pues me era imposible hacer referencia a eso como algo ya sabido, porque no se sabía. Tenía que contarlo, y luego después de contarlo ya intentaba dar la interpretación que le daba Kierkegaard. Pero claro, los alumnos se habían quedado tan impresionados de la historia, porque la historia, insisto, es impresionante, que un padre coja a su hijo y se lo lleva a un lugar para sacrificarlo por un Dios que le habla. La historia es tan impresionante que la gente estaba todavía pensando sobre la historia, y me parece bien, era más interesante la historia en sí que la historia bíblica, que lo que yo les pudiera contar o Kierkegaard les pudiera contar, pero se suponía que en la universidad ya teníamos que poder pasar a Kierkegaard y no quedarnos meramente con el relato, sobre todo, como digo, si alguien ha pasado 13 años en una escuela católica. De ahí que mi obsesión con que probablemente lo que se hagan sean los murales por la paz y aprender a cantar el viva la gente, pero sin encontrar este riquísimo, apabullante legado intelectual. Y estoy hablando solamente de una de las posibilidades, que es la Biblia. Por supuesto, aprender sobre el cristianismo no es solamente aprender sobre la Biblia, es aprender también sobre la historia de la Iglesia, es aprender también sobre los concilios, es aprender algo de teología, por supuesto, es aprender algo también sobre los dogmas principales. Se puede hacer muchas cosas, ¿no?, sobre la Iglesia hoy, ¿no?, dentro de los concilios, y el más reciente de ellos, o no, o el más antiguo de ellos, Nicea, ahora que de hecho celebramos su 1300 aniversario, lo que sea. Hay tanto por aprender y tan poco que se enseña, que ante esto estoy fundamentalmente, o durante mucho tiempo he estado perplejo. Y por eso me pregunto qué es lo que pasa ahí e intento investigar, como estoy intentando investigar aquí. Si tenéis otras explicaciones, me encantará escucharlas, os digo, porque mi perplejidad es genuina. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que se desaproveche? Nadie tiene... Bueno, ahora sí, ahora otras confesiones religiosas lo están consiguiendo, pero ningún equipo de fútbol, ningún sindicato, ningún partido político tiene la posibilidad de impartir 2 horas semanales a los alumnos durante 13 años. Pero os garantizo que si la tuvieran, la gente saldría tras esos 13 años de estudiar 2 horas semanales sobre el partido político X, o sobre el club de fútbol X, o el club de bádminton, no sé cuántos, sabiendo un montón de ese club de bádminton. No perderían el tiempo diciendo que la gente que viva y que es lo que hay donde quiera que vas, ¿no? Y detrás de todo eso, por lo tanto, mi explicación es esta, que hay un poco como de miedo a lo intelectual. Parece como que la fe se tiene que transmitir, pues eso, diciendo que hay que ser buena persona y hablando de cosas bonitas y no de cosas sustantivas, y creo que también muy hermosas, como acabo de decir ahora, y no son hermosas para mí porque soy un pesado que le gusta leer cosas de Clemente de Alejandría, sino incluso para unos niños de 8 años, como acabo de decir, ¿no?, cuando se les cuenta de verdad. Bueno, punto 4. Si seguimos en esta apuesta por lo intelectual, el cuarto miedo que me gustaría que se evitara sería el de crear una... voy a llamarlo esfera pública u opinión pública, aunque la palabra opinión me gusta bastante poco. Una esfera pública o una opinión pública en la que
pudiéramos luego hablar de todas estas cosas que hemos aprendido a través de nuestra apuesta por lo intelectual y que nos hemos dicho gracias a la claridad que he citado en el primer punto y que a veces han creado conflicto, como he dicho en el punto 2, ¿no? Conflictos también entre nosotros, claro. No somos iguales y no tenemos por qué pensar igual y no tenemos por qué disimular o ser hipócritas y fingir que todo es maravilloso. La hipocresía es concretamente, de hecho, otra cosa que está bastante mal vista en el Evangelio, a mi juicio. No sé por qué se recurre a ella huyendo de este presunto mal superior. Crear una esfera pública, un espacio de opinión pública católico, en el cual podamos hablar, criticar, razonar, decirnos cosas que pues, probablemente no nos sienten bien a unos y a otros. El callar, los conflictos larvados, las palabras que al final se dicen, porque claro, uno las tiene dentro y pugnan por salir afuera, pero que se dicen luego pues en corrillos y de manera más subterránea y más oculta, no parece que sea algo muy sano, ¿no? Esto implica, por supuesto, también criticar al clero. El clero no es perfecto, no tenemos la Iglesia católica no es una iglesia que defienda que hay unos seres perfectos que ascienden en perfección según ascienden desde el clero más alto y luego van bajando hasta el más bajo y luego llegan los laicos, que son ya una cosa un poco más sucia, más perdida, ¿no? Esa es la mentalidad cátara. Lo que acabo de escribir, aunque os parezca gracioso, es exactamente el pensamiento que tenían los cátaros o albigenses, ¿no? Y responde a una concepción gnóstica en la que efectivamente el ser humano tiene distintos tipos de almas y está dividido muy estrictamente según el alma que posee, ¿no? Algunas más elevadas, otras todavía más sucias y más agarradas a lo temporal, a lo material, ¿no? Esto no es así, esa no es la visión católica. De hecho, la Iglesia Católica luchó contra herejías de este tipo prácticamente desde el siglo I, prácticamente desde su nacimiento. Y si todos somos, es más, según el Evangelio, los que son más servidores son los que tienen más poder, y generalmente a una persona que te sirve te permites hacerle críticas, ¿no? Si yo le pido a alguien que me pinte la pared de rojo y me la pinta de verde, pues se lo voy a decir, y no por ello estoy haciendo ningún tipo de cosa mala, ni le estoy denigrando, ni le estoy humillando, ni estoy rompiendo ningún tipo de tabú. Lo ha hecho mal, o al menos me lo parece a mí, y yo le digo que lo ha hecho mal y él puede decirme, pues no, en realidad es que esto que ves verde eres daltónico y en realidad es de color rojo. Bien, podemos, por supuesto, hablar, ¿no? No estoy hablando nunca de lo unidireccional, sino siempre de crear espacios, de crear encuentros, de crear diálogos, ¿no? La falta de crítica y de capacidad de crítica interna, a mi juicio, es una de las cosas, no lo único, es obvio que también hubo otra cosa, o sea, que nadie se asuste, pero fue una de las cosas que permitió uno de los grandes lacras que ha tenido recientemente y que todavía se lanzan sistemáticamente contra la Iglesia Católica, que son los abusos eclesiales. Por supuesto, el problema inicial es ese, que se produzcan los abusos, pero lo más sorprendente para mí es que ante esa realidad hubiera personas que decidieran que la solución era trasladar a los abusadores de parroquia. Eso es para mí lo que me deja absolutamente perplejo, ¿no? Porque significaba, en términos objetivos, dar a un depredador la posibilidad de depredar en un nuevo territorio, lo cual es el mundo ideal para el depredador. O sea, eran colaboracionistas los obispos que decidieron esto y les gustaba, obviamente no, pero sí que estaban pensando de una manera equivocada, de una manera en la cual, por mor de defender la Iglesia, en realidad la estaban abocando, como ya digo, a una de las lacras que más la ha castigado durante los últimos tiempos. Y lo que me sorprende también es que nadie le dijera a los obispos que eso estaba mal. Y entiendo, porque está tan obviamente mal, es tan patentemente equivocado, que no me puedo creer que nadie lo viera. Me creo mucho más que alguien lo viera, pero os lo callara. O que muchos lo vieran y muchos lo callaran. O muchos pensaran que no eran quienes para criticar. Yo creo que sí eran quienes para criticar. Y que si lo hubieran hecho,
y hubieran tenido que enfrentar a esta barbaridad al que iba a cometerla, pues probablemente se hubieran cometido unas cuantas barbaridades de estas menos. Y estamos hablando de algo bastante grave, creo. Por lo tanto, cuando la gente dice calla, no hables de esto, no lo critiques, es verdad que está mal, pero no. Me parece que indirectamente, aunque se trate de otros asuntos, obviamente, no solamente de este, se trate de otro, se está provocando ecos de lo que ha causado esto. Y cuando algo nos suena a algo que ha provocado un mal enorme, pues sería conveniente que nos parásemos a reflexionarlo. No pasa nada por criticar. El Papa mismo insiste una y otra vez en que no pasa nada por criticar al Papa. Lo ha dicho varias veces, ¿no? Y en los propios problemas que he citado antes, sobre todo en el punto 3, ¿no? Los problemas de que la Iglesia Católica tenga, como ninguna otra en España todavía, y a pesar de todos los problemas, un poder en los medios de comunicación y en la educación que no tiene ninguna otra, y se aproveche tan poco, se aproveche tan mal, como he dicho antes, que eso ocurra solo se explica porque hay poca gente que lo critica. De hecho, hay poca gente que lo critica. Y entonces esas dinámicas y esas inercias negativas pues perviven ahí. Y este fue, de hecho, estos dos puntos, la crítica a estos dos puntos, lo mal que se aprovecha la posición de la Iglesia en la educación y lo mal que se aprovecha la Iglesia en los medios de comunicación, fueron los dos puntos principales que un servidor sacó a la luz en un texto de hace ya bastante tiempo, de noviembre del año 2020, que dio origen, junto con otro de un profesor de aquí de la Autónoma, Diego Sánchez Garrocho, dio origen a una polémica que se generó, que se llamó la polémica de los intelectuales cristianos, y en la cual participaba un montón de gente, un montón de intelectuales, que quisieron aportar sobre la pregunta de qué están haciendo o qué deben hacer los intelectuales cristianos en el mundo de hoy, ¿no? Garrocho, en su primer artículo, pues había dicho que echaba en falta la voz cristiana en el mundo de hoy, y mucha gente le estaba criticando, le estaba respondiendo, y ya digo, me parece bien, las críticas, pero le estaba respondiendo con un argumento que me parecía que era erróneo, como si le decían, sí que hay intelectuales cristianos. Claro que los hay, nadie lo había negado, tampoco el artículo de Garrocho lo negaba. Lo que Garrocho decía no es que no hubiera intelectuales cristianos, lo que decía es que no se les escuchaba, que son dos cosas distintas. Y yo, por lo tanto, quise centrarme en ese punto, ¿no? ¿Por qué no se les escucha a los intelectuales cristianos? Y había una segunda réplica que habitualmente iba por el lado de, bueno, es que no se nos escucha porque no nos dejan, porque estamos discriminados, porque nos quiere tan poco el mundo, nos dan tan poca voz. Y este contraargumento me parecía ridículo, por lo que acabo de decir. Porque yo decía, ¿hay alguna iglesia, hay algún club de fútbol, hay algún sindicato, hay algún partido que tenga, en su momento los calculé, pero bueno, los miles de colegios que tiene la Iglesia Católica? ¿Hay alguno que tenga las millones de horas que se imparten a millones de niños de clases de religión todos los años? ¿Hay alguien, eso solo en el campo de la educación? ¿Hay alguien que tenga 16 universidades, por cierto, también? Aunque las universidades, dentro de lo que cabe, no es lo que peor está. A lo mejor alguien piensa que como es universitario, pero bueno, me parece más problemática la situación en las otras esferas, ¿no? En la primaria y en la clase de religión, o sea, en la educación obligatoria, perdón, y en las clases de religión en general y en los colegios en particular. Y ese era un campo que ya he apuntado antes y no voy a insistir. El otro, que también se acaba, era los medios de comunicación. ¿Hay alguna iglesia que tenga en España, algún partido, algún club de fútbol que tenga un canal de televisión? Como tiene la Conferencia Episcopal con 13TV. Alguien dirá, bueno, pero es un canal de televisión no de los más exitosos o de los más que tiene mayor audiencia, es verdad. COPE, radio, sí que es la que tiene en algunas oleadas es la que tiene más audiencia, y cuando no es la segunda y como mucho la tercera. ¿Qué ocurre en COPE? ¿Se está transmitiendo el mensaje cristiano en COPE? Como para quejarnos de que es que no nos dejan. Bueno, ahí tienes una cadena propia. ¿Cuánta se habla en COPE de todas estas cosas que he dicho antes, no? Hay alguna serie radiofónica sobre la Biblia, alguna serie radiofónica sobre los concilios, hay algo... se nota cuando estás escuchando un partido de fútbol que no se blasfema, por ejemplo, o está utilizándose esa televisión para otros fines, perfectamente legítimos, si no fuera una cadena de fundamentalmente políticos, ilegítimos, pero si no fuera una cadena de los cristianos, no de un partido político determinado. Se está haciendo eso ahí. Bueno, esa era mi aportación al debate, y creo que
perdiendo oportunidades como esas, ¿no? Los espacios educativos, insisto, mucho mayores que cualquier otro, y los espacios mediáticos, vuelvo a lo mismo, mucho mayores que cualquier otro, que en esos espacios no ocurra esto. Es verdad que en COPE a una hora determinada, normalmente de las más dificultosas, probablemente esta, reconozco que no la oigo tantísimo. Pues sí, que te ponen una cosa así, como un programa de los que yo llamaba de sacristía, ¿no? O sea, te dicen, pues han nombrado arcipreste de este barrio de Cuenca, no sé quién, vale. Pero ese es realmente el contenido cristiano que se puede introducir en una radio, en un medio de comunicación, o habría otras muchas cosas que se puede hacer, ¿no? Debates también, he hablado antes de ellos, ¿no? Debates de las que la gente discrepe, en las cuales hable, entre otros, de estas cosas, ¿no? Bueno, hay creo que un trabajo amplio por hacer, y creo que tiene que ver con este miedo de esa especie de esfera pública, que está combinado el miedo a la esfera pública, como ya digo, con el primero, ¿no? O sea, a su vez no se habla claro, evidentemente, hacer un debate de una hora donde nadie está siendo claro y nadie sabe realmente qué está defendiendo quién, pues probablemente no vaya a tener mucho éxito. Quinto punto, me he concentrado mucho en el 4, se nota que me preocupa en especial. Quinto punto, no tener miedo tampoco, es verdad que este quinto, y es ya el último, desde el punto de vista de Atenas, este quinto es ya como una especie de rizo final, ¿eh? No me parece el más importante, pero no estaría mal si tiráramos adelante con los otros 4. El quinto punto es no tener miedo a las partes más misteriosas de la fe, a las partes más complicadas de la fe. Entendiendo el misterio no como aquello de lo que no se puede hablar, sino al contrario, sobre aquello que nunca se puede agotar cuando hablamos de ello. El misterio no como aquello que no se puede nunca pensar, sino aquello que nunca paramos de pensar y nunca llegamos a una conclusión y decimos, ¡hala, ya lo resolví! ¿No? Los misterios de la fe no son como los misterios de las novelas de Agatha Christie, ¿no? Que cuando ya sabes el asesino, pues ya no tiene sentido que sigas leyendo la novela o que la vuelvas a leer. Bueno, probablemente sí, si te han gustado algunos parajes, pero has perdido lo esencial de la novela del misterio, que es descubrir la solución, fulanito es el asesino, y se acabó. Los misterios de la fe no son eso, ¿no? Son todo lo contrario, son algo que es como una novela que nunca se dejaría de leer, que nunca se pararía de leer, porque siempre aportaría cosas nuevas, ¿no? Y aún así misteriosas, y aún así te pediría más, pero cuando consigues más todavía tienes deseos de más. Eso en parte es también una buena definición del conocimiento, ¿no? Un filósofo, Nicolás de Cusa, lo comparaba con un círculo, ¿no? A medida que vamos ampliando el círculo, nos damos más cuenta de los límites con lo que está fuera del círculo, porque el conocimiento es cada vez más grande, pero también es más grande el área que roza con lo que desconocemos. Y por lo tanto, saber más implica, en cierta medida, ignorar más, o saber que ignoras más, y seguir adelante, querer seguir en esa tarea inacabable. Pues lo mismo ocurre con las partes más esenciales, y muchas de esas partes esenciales tengo la sensación de que no se habla de ellas. Si no se habla de todo lo demás que he dicho, pues ya digo, tampoco debe extrañar, pero bueno, creo que ya puestos a decirlo todo, estaría bien esas partes quizá más, que a menudo son más complicadas, ¿no? La idea estoy hablando pues de cosas desde que se rehuyen y que uno escapa, pues con temas complicados. El clásico probablemente sea el infierno, ¿no? O la idea de castigo divino, o la idea del Dios, lo que decía Rudolf Otto, un analista de la religión bastante crucial de principios del siglo XX, el Deus tremens et fascinans, ¿no? El Dios tremendo y fascinante. Fascinante, pero también tremendo, ¿no? Frente a ese Dios un poco de tacita de Mr. Wonderful, que solo te dice, qué bueno eres, tira para adelante, ama a la gente, la donde quiera que vas. Todo ese tipo de asuntos complicados, es verdad que ya digo, meterse directamente a todo eso cuando hay todas las carencias que he dicho antes, probablemente sería complicado, pero si se fuera creando, por ejemplo, en los espacios de apologética que he dicho antes en YouTube, yo lo veo, ¿no? O cuestiones como la predestinación, ¿no? Hay una idea de predestinación católica. Y cuando sacas este tema, la gente automáticamente te mira como si fueras calvinista, justamente porque nadie les ha hablado de esto, porque no se habla, porque parece muy complicado, y sin embargo fue un asunto que dio lugar, por cierto, a desarrollos intelectuales de lo más brillantes durante el siglo XVI y XVII. Todo esto es una aspiración, al menos, que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Y cerramos Atenas y nos vamos a Roma, ¿no? La segunda herencia que tenemos, la herencia romana, si Atenas o Grecia es esa apuesta
que he intentado defender antes por la razón. Roma sería, lo primero que cualquiera pensaría sería el derecho romano, pero bueno, derecho romano parece que es solamente una asignatura que hay en una carrera concreta, que es la carrera de derecho, y además es una asignatura cada vez más discriminada. De hecho, ya me han dicho, hay programas de estudios de derecho que ya no lo incluyen. Muy prácticos, como se lleva ahora, muy orientados a la práctica, que ya han quitado directamente la asignatura. Cuando hablamos de Roma no estamos hablando solamente de eso, sino que estamos hablando de lo que implica eso, el derecho, las reglas, las normas, la institucionalización de eso, el crear una sociedad donde las cosas funcionen, sepamos más o menos a qué nos podemos atener y a qué no, porque está regulado. Todo eso ha sido un aspecto, una herencia también fundamental de nuestra civilización y de la cristiandad, pero también de nuestra fe, del cristianismo. Por lo tanto, el punto romano, pasando de nuevo del simple sustantivo a la frase completa, diría algo así, de nuevo, como no tengáis miedo, en este caso, a la institución de la justicia, ¿no? Y aquí entonces voy a citar fundamentalmente dos puntos, ¿no? El primero, sin Roma, por cierto, aunque sin Roma todo lo que hemos dicho antes se quedaría meramente en discusiones de facultad, de esta facultad o de cualquier facultad o de cualquier universidad, de facultad o de seminarios abstractos de personas empeñadas en hablar de asuntos súper enrevesados, pero que no tendrían ninguna repercusión en la sociedad. Y eso no es lo que hizo el cristianismo. El cristianismo, precisamente desde hace 1700 años, como he dicho antes, marcó una civilización. Y eso solo lo pudo hacer porque institucionalizó. Hizo normas, hizo leyes, por ejemplo, que reflejaban los principios cristianos, ¿no? Sobre el aborto, sobre la esclavitud, más adelante, aunque enseguida, poco a poco, se va suavizando esa lacra. Se van poniendo leyes. Leyes son leyes, jueces, policías, cárceles, cosas a veces feas, pero hay que implantarlo, hay que pasarlo a instituciones. Y bien, esa parte, y por cierto también Roma también está muy ligada al punto tercero, ¿no? Al punto de Jerusalén que veremos luego, ¿no? Porque si no se queda meramente en las catacumbas, ¿no? Se queda meramente en grupos que se reúnen a hacer sus oraciones en subterráneos, pero no generan un espacio y no generan una civilización. Pues bien, ¿qué significa esto de Roma? Bueno, pues como digo, 2 puntos. Punto 1. Hacer política. Ya sé que es fea, ya sé que es desagradable, pero estamos hablando de institucionalizar. Las instituciones tienen que ver con el poder y hay que participar del campo del poder. Ahora se lleva mucho, precisamente también porque la discusión está más o menos abierta, porque estamos cumpliendo el 1300 aniversario de Nicea. Nicea, como sabéis, es un concilio que convoca al emperador Constantino, y el emperador Constantino es crucial en la historia del cristianismo, porque es precisamente eso, el que institucionaliza, por fin, el que empieza a institucionalizar, mejor dicho, todas estas cosas, que ya no sean meramente una fe, o unos pensamientos, o unas filosofías cristianas que hay por ahí, sino que empiecen a ser parte de la realidad cotidiana de todos. Bueno, pues como digo, ahora que está de moda Constantino, muchas veces lo que se hace con Constantino es criticarlo, decir que ahí empezó la decadencia de todo, que eso fue un horror, porque ¿cómo puedes mezclar cristianismo y poder? Que no, que el cristianismo tiene que ser siempre una cosa de los márgenes, de los pocos es también de las élites, aunque sean espirituales. Ahí ya suena un poco menos bien, ¿no? Hay un debate muy interesante sobre esto que se hizo ya en los años 70, o sea que el asunto no es absolutamente novedoso, entre un jesuita y cardenal, Danielou, y un dominico, Josué, un teólogo también interesante, y el debate era justamente, el título que le pusieron, sobre todo en castellano, fue así, ¿no? Cristianismo, en realidad en francés queda más claro. Dice, ¿cristianismo de masas o cristianismo de élites? Danielou defendía eso, que el cristianismo tiene que ser una cosa institucionalizada, abierta para todos y que marcara la vida de todos a través de las instituciones y del poder. Josué decía que había un cierto encanto en lo de quedarse en pocos, porque pues, se podía ser más auténtico y más puro. Y en castellano lo de masas y élites se tradujo por mayorías y minorías, que atempera un poco la idea ya un poco fea que nos puede dar esa noción del elitismo, ¿no? Hay que implantar los principios cristianos en el mundo, y una manera de implantar los principios cristianos en el mundo es hacerlo a través del poder. Y no pasa nada porque
reverenciemos a Constantino. No hemos llegado al extremo de la Iglesia Ortodoxa, por cierto, al extremo no lo digo peyorativamente, lo digo simplemente porque va mucho más allá. En la Iglesia Ortodoxa, Constantino es directamente un santo. Y hay iconos con Constantino y con su madre, que es verdad, Santa Elena, que es así también, es reconocida como santa en el catolicismo, ¿no? Porque, bueno, pues se entiende, quizá en el mundo oriental, mejor que en el occidental, se entiende la importancia que tiene todas estas cosas, ¿no? Es verdad que cuando hablo de este asunto es complicado, como ¿no? Religión y política, ¿no? Nada más y nada menos, y las referencias que hay en ello en los evangelios, pues a diferencia, por ejemplo, del Islam, que tiene la suerte, o la mala suerte, de que Mahoma fuera un político, tout court. Mahoma fue un gobernante y de hecho ascendió gracias a lo bien que gobernaba o cómo les gustaba cómo gobernaba en Medina, ¿no? Después de haber escapado de la Meca, en Medina empezó a hacerse un nombre porque era un juez y decidía las cosas y un jefe militar y guerrero bastante exitoso. Y ya pudo volver al Meca y ya también ahí vencer y seguir siendo gobernante. En el caso de Jesús, obviamente, no solamente no fue gobernante, sino que lo que dice sobre este asunto es poco. Y encima lo que dice pues es un tanto complicado, ¿no? La famosa frase "dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", pues lo que nos está diciendo, y en principio podría parecer que contradice lo que estoy diciendo, ahora voy a explicar por qué no, pues lo que dice es separar y decir, oye, que son dos cosas distintas, no somos musulmanes, ¿no? El poder político y el poder religioso son dos cosas diferentes, es verdad. Y no hay que divinizar el poder político ni tampoco hacer que el poder religioso pues temporalizarlo y convertirlo meramente en una pues eso, en una manera de gobernarnos, ¿no? En una manera de hacer política, ¿no? Lo espiritual va mucho más allá. Pero esta cuestión, aunque digo que es complicada, la suerte que tenemos, de nuevo, si volvemos a lo que hemos dicho, por ejemplo, en el punto 3 anterior, es que no somos los primeros que nos la planteamos. Es un asunto que justo porque es complicado se lleva pensando pues prácticamente, bueno, quizá no los 1700 años de civilización ni tampoco los 2000 años que tenemos de mensaje cristiano, pero sin duda, sí durante muchísimo, gran parte, de hecho es el tema probablemente principal en términos de pensamiento político que se produce durante toda la Edad Media. Durante toda la Edad Media, lo que se da vueltas una y otra vez es eso, a cómo compatibilizar el poder político y el poder espiritual. Es la famosa, una de las teorías más exitosas, es la que se llama la teoría de las dos espadas, haciendo referencia también a esa referencia que hay en los evangelios, a que Jesús pregunta, ¿cuánto tenéis? Y dice un apóstol, pues tenemos dos espadas. Ah, con eso basta. A partir de ahí se entiende que hay dos espadas, que hay dos maneras, de dos tipos, dos poderes en la sociedad, y que esos dos poderes tienen que compatibilizarse de una manera u otra, sin que ninguno de los dos absorba por completo al otro, porque entonces ya no serían dos espadas, sería solamente una. En la Italia de Dante, esto se acaba configurando en varios partidos, ¿no? Varias maneras de ver las cosas. Y es aquello que probablemente habéis escuchado alguna vez de los gibelinos y de los güelfos, ¿no? Los gibelinos pensaban que la mayor parte del poder la tenía que absorber el emperador, o daban preferencia al emperador. Los güelfos daban preferencia al papa, que se convertía así en una especie de emperador, en una especie de gobernante supremo, ¿no? Que era, de hecho, lo que a partir de la reforma gregoriana del siglo XI, pues el propio papado estaba progresivamente intentando hacer. Ya digo, todo aquello dio lugar a un montón de discusión en la que no me voy a meter ahora, pero traída hasta nuestros días, ¿qué es lo que significa? Bueno, lo que significa es que creo que deberíamos empezar a entender. Yo confieso que lo he simplificado antes, que gibelinos y güelfos. Entre los güelfos había dos corrientes a su vez, los güelfos blancos y los güelfos negros, ¿no? Acabaron dividiéndose. Dante, por cierto, pasó de gibelino a güelfo blanco. Y la división entre güelfos blancos y güelfos negros consistió en que los blancos eran una especie de cosa más intermedia, en la cual además daban bastante poder a las ciudades. Pensaban que las ciudades, o sea, ni el emperador ni el papa, las ciudades, las comunidades más cercanas eran las que tenían que tener protagonismo. Los güelfos negros sí que mantenían esa primacía del papa. Yo creo que cuando hablo de que hay que hacer política, y ya digo, esto a menudo me pasa en otros ambientes, en ambientes más políticos, cuando digo que la política y el cristianismo tienen que estar unidas, mucha gente entiende que lo que estoy diciendo es que tienen que gobernarnos los obispos o el papa.
Y el primer problema que me encuentro ahí es que basta que uno conozca unos cuantos obispos para darse cuenta de que tienen muy pocas ganas de gobernarnos, como es la nota natural, ¿no? El hablar de la importancia del cristianismo, de lo cristiano, por lo tanto de la cristiandad, en la política, en nuestra sociedad, no implica decir que tengamos que tener una especie de teocracia. Ese es el nombre, por cierto, actualizado de lo que antiguamente serían los güelfos, ¿no? Ese poder clerical que por tener autoridad en el mundo religioso la tiene suprema sobre todo lo anterior. No estoy hablando de eso. De hecho, estoy hablando bastante en contra de eso. Estoy hablando precisamente de que, según el Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, el don propio de los laicos, la mayoría de los que estamos aquí, es justamente el de hacer política, el de ocuparse de los asuntos políticos, lo dice. Y es su función. Y creo que ahí hay mucho que hacer. O sea, se ha dejado un amplio espacio sin hacer nada, que a menudo se intenta sustituir precisamente de esa manera un tanto errónea, que es la manera, o sea, por así decirlo, los gibelinos no están haciendo casi nada, o los güelfos blancos, ¿no?, si queréis, no están haciendo mucho ahí, y por lo tanto se delega de alguna manera en el clero. Y lo que digan los obispos, o lo que diga el Papa, o lo que diga. El clero, por supuesto, tiene una función muy importante en lo más esencial de la política, que es los principios últimos, los principios fundamentales, ¿no? Aquello que refleja que está conectado más intensamente con el Evangelio. Pero la política, como sabe cualquiera que haya leído un poquito de Aristóteles, no consiste meramente en principios elevados y fundamentales. La política es complicada porque esos principios los tienes que aplicar a la vida cotidiana, y para eso las cosas empiezan a ser mucho más dudosas, porque a veces cuando buscas un principio fundamental estás dañando a otro, y cuando buscas el otro dañas al primero, y por lo tanto pues no puedes ir solo con tus principios fundamentales. En términos aristotélicos diríamos que lo que tienes que aplicar es lo que se llama prudencia, que es la capacidad de lidiar entre esos principios. Y esa capacidad de prudencia, esa capacidad por lo tanto ya de hacer estrictamente política, no hablar de los principios políticos fundamentales, sino decir qué es lo correcto en este caso o en el otro, eso ya sí es, como digo, prudencial, y eso ya sí es lo que corresponde a los laicos. No quiero que los obispos, no quiero que el Papa me digan qué ley está bien o está mal, salvo que sea una ley que ataña a lo más esencial, ¿no? Por ejemplo, la vida. La pregunta probablemente que os estáis planteando mucho es, vale, ¿cuáles son esas esencias? ¿Cuáles son esos principios más esenciales? Pregunta absolutamente pertinente que ya respondió el Papa Benedicto XVI, porque obviamente también se la planteó, ¿no? Y ahí es ahí donde sacó, cuando fue preguntado sobre esto, es ahí cuando sacó su famosa idea de los principios no negociables. 4 principios. Él pensaba que todo lo que tuviera que ver con la vida desde su nacimiento hasta la muerte, todo lo que tuviera que ver con el valor del matrimonio, todo lo que tuviera que ver con la libertad a la hora de poder educar y de poder transmitir los propios mensajes cristianos, todo lo que tuviera que ver con los bienes más esenciales de la comunidad política, que eso sí que podía ser. Eso eran los principios estos esenciales. Él los llamaba no negociables. Bueno, principios últimos probablemente hubiera quedado demasiado metafísico. No negociables en este sentido, en que no son prudenciales, en que sí, no, bueno, es que a lo mejor podemos abortar un poquito, a medias. No, abortar está siempre mal. Cualquier ley que vaya en esa dirección. Ahora, ¿cómo implantamos una ley que evite el aborto? Eso ya es una cuestión prudencial, y eso ya, puesto que no es el principio esencial, no negociable, eso ya no le corresponde. De hecho, el propio Ratzinger jamás se metió a hacer disquisiciones de ese tipo sobre las leyes en Alemania, que era su país, o las leyes en Italia, que es el país donde vivió durante la mayor parte de su vida. Yo creo que ese es un buen ejemplo de a lo que me estoy refiriendo, ¿no? En realidad lo que estoy haciendo simplemente una glosa a esos principios, pero que a veces, precisamente ahora, pues precisamente porque como se dejan esos huecos, pues a veces creo que no están tan claros. Y no sé tampoco si los he dejado claro yo, pero luego tenemos un rato para hablar, y si no lo he dejado, me lo decís. 7º punto, ligado al anterior. Si hay que participar en el poder, hay que participar en la política, ¿para qué es? Pues yo creo que en un momento como el actual, y esto sí que enlaza con algunas de las cosas a las que más me repito, a lo que aludía antes, la defensa de nuestra civilización cristiana, yo creo que en nuestra situación actual, en la que en general la noción entera de cristiandad o de civilización occidental, que es la manera políticamente correcta, de hecho surge en el siglo XVI, justamente eso, como sustituto de la palabra cristiandad, que empezaba a estar menos de moda, hace un teólogo, de hecho, protestante. Es el primero que lo utiliza. Ya digo, ya sea para defender la civilización occidental o la herencia cristiana, lo que queráis, estamos en un momento en el cual está bajo ataque. Está siendo desmontada. Muchos de los principios esenciales
se van perdiendo a nuestro alrededor y las leyes, las fiestas incluso, la cultura, transmite ya no solamente eso, sino muchas veces lo contrario, o peor, eso pero deformado, ¿no? Adulterado, ¿no? Parece estarse hablando de la compasión, por lo otro, que es un principio cristiano, pero en realidad dicen, compadécete de este caso concreto para que pueda haber aborto. O sea, se ha invertido la noción de compasión, no. Compadécete de esta vida concreta para aceptar que le eutanasiemos, porque es una vida que lo está pasando muy mal. Esa no es la manera de la compasión cristiana, pero sí que parece de alguna manera parasitar, ¿no? esa herencia. Y en medio de todo eso lo que tenemos que hacer es reivindicar lo originario, lo que está bajo ataque, y para hacerlo, eso, en la vida cotidiana y en los ámbitos de poder, en los ámbitos de la comunicación, en los ámbitos del mundo del entretenimiento, ¿no? Hacer series de televisión que no promuevan eso, sino que promuevan estas otras cosas, etcétera, pues a menudo ahí, en la práctica, en el día a día, a menudo habrá que hacerlo junto, aliados con cualquiera que quiera defender nuestra civilización cristiana y que muchas veces no es cristiano, en términos de fe. Porque, ya digo, estoy diferenciando entre la civilización como tal y el cristianismo. Por supuesto no puede haber civilización cristiana sin cristianos, pero para que haya una civilización cristiana no todo el mundo tiene que ser cristiano. De hecho, probablemente nunca lo ha sido, ¿no? Todo el mundo, en el siglo XIII todo el mundo tenía una fe intensísima que vivía hasta el final y tal, pues seguramente no, ¿no? En el siglo XVI leemos a Santa Teresa de Jesús y no nos dice, es que vivimos todos tanto la fe y está todo tan... Estamos hablando de la España de Felipe II, ¿no? La que se pone a menudo como prototipo de la España católica. Pues no, ella misma, si la lees, lo que ve sobre su propia vida hasta los 40 y tantos años y sobre mucho lo que tiene alrededor es que falta el cristianismo. Claro que sí, falta fe, falta. Y que sería deseable que hubiera más. Eso algo, pero otra cosa distinta es que la civilización que permite eso, vuelvo al debate entre Danielou y Joshua, las inercias, las leyes, lo que te facilita el vivir en una vida de fe, se esté derrumbando, se esté deconstruyendo, se esté desmontando para que cualquiera... Danielou da un argumento muy bueno para la construcción, para el mantenimiento de ese cristianismo de mayorías que decía, o de masas, para el mantenimiento de la civilización, y es que la gente pobre va a ser la más perjudicada. Cuando perdamos una civilización cristiana, los más perjudicados van a ser los pobres que no tienen tiempo para leer, para formarse, para investigar, para ir a este retiro, a este otro, sino que simplemente van a vivir un poco de lo que le transmita lo que tiene alrededor, y si lo que tiene alrededor le transmite una visión del mundo esencialmente anticristiana, pues va en el fondo a colárseles dentro buena parte de esto no cristiano. Por lo tanto, Roma, 2 puntos. Hacer política, atreverse a meterse en el mundo del poder, ¿para qué? No el poder por el poder, obviamente, que eso lo hacen otros, los maquiavélicos o los psicópatas, sino para defender esta... Y luego ya dentro de ese marco, esta civilización. Y ya dentro de ese marco, ahí ya sí, por supuesto, cada uno ya en comunidad con los demás ya puede acrecentar su propia fe. Bueno, vamos terminando. Tercer punto, Jerusalén, el más estrictamente nuestra herencia bíblica, ¿no? Nuestra herencia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Está un poco vinculado con lo que acabo de decir ahora, y así que creo que se entenderá bien. De nuevo lo traduzco en una frase, un imperativo, ¿no? Estamos en un decálogo, o sea que es normal encontrarse con imperativos. No tengáis miedo del mensaje moral cristiano real, del auténtico, ¿no? Contra 2 extremos actuales, que van a ser el punto 8 y el punto 9 que me queda, ¿no? ¿Cuáles son las 2 cosas que hay que evitar, ¿no? ¿Cuáles son esos 2 extremos actuales con los cuales se pervierte de alguna manera el mensaje cristiano actual? El primero es un poco el que he definido antes, ¿no? El que coge principios cristianos, como la compasión o la preocupación por el débil, por el marginado, y de repente los adultera, los manipula, los torsiona, ¿no? Chesterton decía que una herejía no es tanto una mentira, sino coger una verdad y desencajarla de todas las otras verdades, con lo cual se convierte en una mentira, ¿no? Se vuelve loca, decía él. He puesto el ejemplo de la compasión, ¿no? La compasión cristiana la sacas del marco cristiano y de repente, por compasión, empiezas a matar gente. Eutanasia, aborto, etc. Ahí se ve claramente, ¿no? La adulteración, ¿no? En general, el movimiento reciente que más ha hecho esto es el que se denomina wokismo, ¿no? Lo woke, ¿no? Lo woke ha hecho esto, ¿no? Muchos de los principios de lo woke, ya digo, es atender a las minorías, al débil, al discriminado. Eso es cristiano. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace atendiendo a ese débil y dándole
la oportunidad de ser ahora él el que se vengue de los grupos, ni siquiera de las personas, que eso también es olvidar una cuestión cristiana fundamental, la cuestión de la responsabilidad individual. El grupo discriminado de repente tiene derecho a discriminar al grupo hasta ahora discriminador, hasta ahora opresor, ¿no? Es dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Es lo que, según cuentan un rey godo cuando le estaban contando la crucifixión de Jesús, enfadado dijo, qué pena que no estuviera yo allí, me hubiera puesto a matar a todos esos judíos. Bueno, espera, no había entendido todavía. No, el mensaje evangélico estaba siendo evangelizado, ¿no? Pero bueno, él tiene perdón, estaba siendo evangelizado, ¿no? El wokismo actual sí que hace un poco eso, ¿no? Coge a los malos y ahora de repente los convierte en los opresores, siendo los malos, insisto, grupos enormes de personas, ¿no? Los varones frente a las mujeres, los heterosexuales frente a los que tienen otras orientaciones sexuales, los que hablan lenguas mayoritarias frente a los de lenguas minoritarias, los de raza blanca frente a todos los demás, el ser humano como tal frente a los animales. Todos los grupos que he citado en primer lugar se consideran que han sido opresivos durante la historia y ahora tienen que pagarla. Ese no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es un mensaje por supuesto, de atender al débil, al discriminado, al pobre, pero de reconciliar eso a través de la justicia y del perdón, pero no de la venganza, ¿no? Bueno, sobre esto ya digo, hablo muchísimo y si queréis, si aquí he sido un poco rápido, pues luego podemos extendernos un poco, pero sería el extremo que os decía antes, un extremo que adultera el mensaje cristiano auténtico. El otro extremo sería el de, y también peligroso, sería el de cómo reacciona este wokismo, llevarlo al extremo contrario y olvidar el mensaje bíblico fundamental, ¿no? El mensaje bíblico de la atención al pobre, a la viuda, al discriminado, al descastado, al oprimido, ¿no? Es un mensaje que está ya en el libro de Job, si lo conocéis. Está en el Antiguo Testamento, paradigmáticamente en el libro de Job, ¿no? Job le pasa de todo, ¿no? Pierde a su mujer, pierde a sus hijos, que tenía 10. Pierde su riqueza, pierde su salud y se queda con sus amigos y su mujer, pero casi para peor, porque sus amigos y mujer lo que le dicen es la visión que ha tenido el ser humano a menudo, que es, si te pasa algo malo, si eres un enfermo, si eres un débil, algo habrás hecho, algo de culpa tendrás. El débil, el pobre, el enfermo, culpa tiene de lo que le pasa, o sea que tampoco es tan preocupante su situación, ¿no? Eso se lo plantan los propios amigos de Job al propio Job cuando está pasando por ello. Job se resiste y dice, no, es verdad que no he sido perfecto, pero no creo merecer esto que me está pasando. Y al final del libro, como sabéis, pues aparece Dios y da la razón a Job, no a los amigos ni a la mujer. Tienes razón, Job, no has hecho nada malo, no. El sufrimiento, la pobreza, la enfermedad, el estar apartado, el estar oprimido, no es signo de que hayas sido malvado, te lo merezcas y Dios se regocije en colocarte en tu lugar. No es símbolo de todo eso, al contrario, el pobre, la viuda, el descastado debe ser atención especial de cualquiera de nosotros precisamente por amor a Dios. Y obviamente Job en aquel momento le pregunta, vale, y si no es por eso, si no es porque haya hecho yo nada malo, ¿por qué me ha pasado todo esto? Y Dios le dice, bueno, ¿entiendes tú cómo cree las montañas, cómo se hace un océano, cómo se hace salir el sol todos los días? No lo entiendes, ¿verdad? No, pues esto resulta que tampoco lo vas a poder entender. Es un misterio, de los que yo decía antes, el misterio del sufrimiento, el misterio del mal, pero que no debe resolverse, la visión cristiana es que claramente no debe resolverse culpabilizando al discriminado, al oprimido, al que está en esa situación. Y por eso digo, a veces como huida del wokismo, a veces se recuperan incomprensiones que van en esta línea, ¿no? De nuevo, de pensar que cualquiera que no se adapte al modelo de personalidad presuntamente perfecta, pues algo habrá hecho o tiene que volver a estar en los arrabales de la sociedad, o tiene que volver a estar en los arrabales de la iglesia, o tiene que volver a estar un tanto apartado, ¿no? El mensaje de Job, por cierto, naturalmente se perfecciona, se visibiliza y se convierte en absolutamente vivo, porque es ya real. Job es una fábula, es una historia fabulada. Se convierte ya en algo real en el Nuevo Testamento, ¿no? Es la historia de Jesús. Jesús es el nuevo Job, pero un Job que sí que había sido perfecto, que sí que era perfecto,
a diferencia de Job, que alguna cosilla tendría, ¿no? El más inocente de los hombres, sin embargo, padece la más horrible de las torturas que ha inventado la humanidad, ¿no? La de la crucifixión. Y rompe, por lo tanto, completamente esta idea de que el que sufre, el que está apartado, el que es un criminal, el que es considerado un criminal, el que es considerado un réprobo de la sociedad, pues se lo merezca, porque es el que menos se lo merecía, el más inocente de todos, ¿no? El Cordero Pascual, ¿no? Y lo rompe, ya digo, no solamente mediante una fábula, sino con un sufrimiento real, con una vida real, ¿no? Como decía Lewis, ¿no? El cristianismo se funda en un mito, pero un mito que resulta que sucedió, que es verdad. Es un principio básico, es el mismo mensaje que Job, pero ahora ya hecho carne, ahora ya hecho realidad. Ahora ya no es solamente una historia, ahora ya es una vida, ¿no? De alguien. Y esa ruptura ya definitiva, ¿no? De la idea de que Dios esté de algún lado apoyando la opresión del oprimido, la pobreza del pobre o la enfermedad del enfermo, y para ser buenos seguidores de Dios tengamos que apuntarnos a esa estúpida batalla, esa ruptura radical es la base fundamental del cristianismo. Al menos esto pensaba un filósofo que os recomiendo vivamente si no lo conocéis todavía, que es filósofo y antropólogo, que es René Girard. Pues bien, ya digo, si ese es el mensaje que heredamos de Jerusalén, no tendría sentido ahora que simplemente por huir del extremo anterior, lo recupera. Hay un autor que tiene un canal de YouTube muy interesante, Jonathan Pajot, que hace mucho hincapié en esto y hace el símil de las gárgolas y el altar de una catedral. Y ya termino con esto, ¿no? El altar de la catedral está en el centro, es el lugar más sagrado, es el lugar principal y donde deben estar dirigidas nuestras miradas, pero la catedral también incluye otras cosas. De hecho, si fuera un altar solo, no tendríamos catedral. Incluye paredes, incluye columnas que tienen otra función, a lo mejor nadie se queda mirando a la columna, pero es importante que esté ahí la columna, e incluye incluso en sus alrededores, en sus exteriores, gárgolas, figuras un poco más monstruosas, desagradables, pero que también están incorporadas allí, están de alguna manera recogidas en las partes exteriores, es verdad, y Pajot dice, un poco siguiendo con el símil que he dicho antes, que el problema del wokismo es justo que lo ha invertido, que ha cogido la gárgola y la ha colocado en el lugar del altar, y ha apartado el altar de su lugar central. Eso es erróneo, pero igualmente de erróneo sería ponerse a destrozar todas las gárgolas porque representan figuras, como supongo que conocéis, pues mucho más complicadas. La catedral cristiana tiene altares, honra a los altares, pero incluye también las gárgolas. Y bien, este era el punto 9, como os dije, el punto 10 tenía un poco de sorpresa porque en realidad lo que quería del punto 10 es que me lo dierais vosotros y así damos lugar al diálogo. Si a nadie se le ocurre nada de lo que he dicho, porque le parece todo bastante insustancial, pues al menos que tenga la valentía de... Ya habéis visto que todo era un no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Obviamente estaba refiriéndome a las famosas palabras de Juan Pablo II. El punto 10 es, bueno, atreveros a dar vosotros un punto 10, aunque, como ya he dicho, un decálogo puede incluir menos o más puntos que 10, y si queréis dar 2, 3, 4, 5, 10 puntos más, pues estaré encantado. Muchas gracias. Libremente preguntas, intervenciones, levantando la mano. Ya, yo creo que desde ahí ya va. Yo desde aquí veo, sí. ¿Tú? Encantado, muy buena, me ha encantado la charla. Gracias. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo podemos explicar ese pragmatismo, esos principios del cristianismo de Benedicto XVI con aquellos lobbies, aquellas partes que tienen una visión más relativista de lo que son las ideas del cristianismo a la hora de abortar, poniendo ciertas condiciones, o matrimonios con ciertas condiciones, entendiendo un mal entendimiento de lo que es el verdadero amor que nos da Jesús y la Iglesia? Y si en ese caso se pudiese hacer con aquellos lobbies, ¿cómo se podría hacer con aquellas personas dentro de una sociedad cristiana que no son cristianos, como decía Santa Teresa? No me ha quedado muy claro, sobre todo la segunda pregunta. Bueno, pues igual... O sea, hablas del relativismo, ¿no? Claro. ¿El problema del relativismo? De la Iglesia, ¿no? Con aquellas personas, ¿cómo hacer también con aquellas que no están dentro para poder ser incluidas, ¿no? Dentro de una sociedad cristiana, como has dicho tú, una civilización cristiana?
O sea, el problema del relativismo va en contra de, o sea, justamente de todo el punto, la ciudad primera, ¿no? Toda la cuestión de Atenas, de la razón, ¿no? El relativismo, precisamente lo que te dice es, no importa la razón. Y Ratzinger, por cierto, que durante toda su vida luchó bastante por estas dos, tanto por Atenas como por Jerusalén, curiosamente, siendo al final pontífice romano, Roma está menos presente en su obra, ¿no? La idea de institucionalización, yo creo que es un defecto que tenemos en general todos los académicos, ¿no? Y Ratzinger era fundamentalmente un intelectual, ¿no? Que damos mucha importancia pues, a lo griego y a lo que viene y a la Biblia, pues porque son textos, y todo aquello que se haya poder, ejercer poder, prudencia, pues nos queda más lejos y nos da a veces incluso cierto repelús. Pero esas dos, la defensa radical de esas dos facetas, y ahora en concreto que estamos hablando de Atenas, de la verdad, en Ratzinger es obvia, ¿no? Frente a los relativismos, frente incluso a ciertos... Hay toda una corriente en la teología, no nueva, ya viene el 19, en la cual en realidad lo que intenta es deshelenizar el cristianismo. Piensa que, claro, como el cristianismo surgió en medio de un mundo griego, fundamentalmente, el imperio era Roma, pero bueno, en Oriente fundamentalmente la cultura y la lengua culta era griego. Como surgió en un mundo griego, pues se hizo griego, se helenizó y empezó a dar importancia pues a las verdades y a todas esas cosas. Si hubiera surgido en China o en medio de África, pues hubiera sido otra cosa, y no pasa nada porque ahora sea otra cosa y olvidemos todo ese legado racional, y el cristianismo pues se queda en una cosa más sentimental, más afectiva, más así, ¿no? Ratzinger luchó contra todo eso. O sea, luchó escribiendo, claro, que es como luchan los intelectuales, y yo creo que ahí hay un enorme campo. Es verdad que ese relativismo, como dices, es común en una sociedad, claro, es o sea, en la deconstrucción de nuestra sociedad. De hecho, la palabra de construcción es buena. Tiene como dos momentos, que con otra expresión de Ratzinger, por cierto, se explica muy bien. Él hablaba de la dictadura del relativismo, y si uno coge la expresión dictadura del relativismo directamente, se da cuenta de que es una especie de contradicción. Si es relativismo es que vale cualquier cosa, si es dictadura es que se impone algo. O vale cualquier cosa o se impone algo. No me digas dictadura del relativismo, te estás contradiciendo, Ratzinger. Estás haciendo un oxímoron. No estaba haciendo un oxímoron, estaba expresando con esa frase, con esa expresión muy directa, estaba expresando justamente lo que ocurre en este proceso que he descrito antes de quitarle a nuestra civilización su esencia, que son dos momentos. Primero, de construir, la palabra que utilicé antes, de construir, desmontar, y para eso sirve el relativismo. Nada importa, no hay ninguna verdad que importe. Segundo momento, construir la dictadura. El primer momento es el relativismo, el segundo momento es la dictadura. Una vez que ya has quitado las verdades y que la gente le da todo un poco igual, ¡pumba! Y ahora esta es la verdad que vale. ¿Por qué? Porque la impongo yo, porque tengo el poder, porque lo dice la mayoría, porque lo dicen los medios de comunicación, por lo que sea. Y yo creo que eso, a poco que pensemos, todos lo podemos ver en nuestra sociedad, porque son dos procesos simultáneos, ¿eh? O sea, todavía hay relativismo a nuestro alrededor, y las mismas personas que te defienden el relativismo al momento siguiente te imponen luego que esta ley, o que esto no se puede discutir, o que esto tiene que ser. O sea que... y ya digo, si vivimos en una catedral, por seguir con el símil de Pajot, y que alguien la quiere derrumbar, es lógico que haya un proceso de quitar partes de la catedral y luego de construir lo nuevo que quieren construir, y sean simultáneos. O sea que no es tan raro lo de la dictadura del relativismo, no es un oxímoron, no es una expresión rara ni un razonamiento raro de Ratzinger. Entonces, en nuestra civilización, pues efectivamente, también tenemos luego un relativismo general, pero también tenemos gente que se opone y que quiere mantener las columnas, las capillas, o incluso quiere reconstruirlas, aunque luego él de momento no vaya. Y son estos los ateos cristianos, o los ateos católicos, ¿no? O los agnósticos. No, ellos no van, pero quieren que esté ahí. Y quizá algún día vaya. El propio Constantino, de hecho, hay mucha discusión sobre esto. El emperador Constantino tuvo un proceso de fe progresivo. O sea, no llegó al poder y ya era súper cristiano. De hecho, hacia el final de su vida se inclinaba más bien hacia el arrianismo. Se bautizó poco antes de morir, es verdad que era una costumbre de la época, y le bautizó un arriano, que antes había hecho un concilio, había convocado él mismo un concilio para combatirlo. O sea que bueno, y sin embargo la Iglesia Ortodoxa, como he dicho, es santo, ¿no? O sea que esta idea de que solamente los puros, los súper convencidos son los que podrán mantener una civilización cristiana, pues es la que he intentado un poco desmontar. Lo cual no obsta para que entonces seamos todos impuros, seamos todos agnósticos, seamos todos ateos, y esto seguirá adelante, ¿no? Ya he dicho, hace falta también, obviamente hacen falta cristianos, ¿no? Hace falta alguien que en esa catedral luego pues rece laudes y vísperas, e incluso alguna que otra Eucaristía. Hay dos, no sé quién habéis levantado antes, probablemente tú.
Bueno, o sea, lo mío sería varias cosas, a decir verdad, como diferentes a lo largo de la charla. La primera sería que, creo que era con el 2, el momento de discutir ideas, ¿no? Pero es que ahora mismo el tema es que está, ¿cómo te dices? ¿Cómo decirlo? Interiorizado la idea, es decir, la identificación, pues por ejemplo, digamos, en un momento de discusión sobre la homosexualidad desde el punto de vista cristiano. Muchas veces te vas a encontrar que la persona, igual que nosotros como católicos, o sea, esto no es una cosa que solo les ocurre a ellos, pero que la persona no, es que yo soy homosexual, esa idea de lo que es homosexual está interiorizada como parte de sí misma, entonces cualquier crítica que hagas a la idea la va a entender como una crítica a su persona. Entonces, ya si pasas esa misma línea que dices de atacar la idea y no atacar a la persona, es cierto que es una cosa ahora en el mundo moderno, pero al menos yo, por lo que veo, así es. Sí. No, y tienes razón en que es un problemón, o sea, lo estás definiendo muy bien, efectivamente es un problemón justo por lo que has dicho, porque parte del procedimiento woke, que luego al final hablé de él, es eso, identificar a las personas con su grupo, y que la identidad, fijaos la identidad, el ser, lo más personal, ¿no? El documento de identidad mío es distinto del tuyo. Lógicamente, si todos los DNI fueran iguales, no servirían para nada. La identidad, lo más personal, a menudo se ha entendido en términos eso, de identidades hipostasiadas, ¿no? Que se convierten, y por lo tanto, uno, si yo soy eso y tú atacas eso, obviamente me estás atacando a mí, así que no me ofendas, ¿no? Que es otro procedimiento típico, y te cancelo si me has ofendido, otros procedimientos de nuevo típicos. O sea, que es muy compacto el wokismo en sus defensa de sí mismo, ¿no? En las espinas que exhibe para no poder ser atacado, y tienes razón, existe esa dificultad, pero frente a eso, que también, por cierto, lo he contado sobre todo como degradación del mensaje jerosolimitano, pero es también una perversión del mensaje ateniense, ¿no? Frente a la apuesta por la razón, de hecho te estás refiriendo a un punto de yo tengo que poder razonar, y tenemos que volver a reivindicar a Sócrates, sí, curiosamente, frente a gente así. O sea, frente a gente así, frente a una sociedad más que a gente así, que yo también ahí estoy creando identidades ahí compactas, ¿no? Frente a una sociedad que fomenta eso un poco en todos nosotros, de hecho probablemente nos pasa a veces, yo creo que pasa también, pensé que nos pasa también con lo cristiano, ¿no? Atacas lo cristiano, me siento atacadísimo, de hecho, y otros lo utilizan para eso. Voy a meterme con esto cristiano que sé que te va a molestar, ¿no? O sea, todas esas dinámicas absolutamente perniciosas porque impiden el razonar, sí, esas son las dificultades, pero tenemos que intentarlo, yo creo. Y, bueno, gracias. Y luego lo otro únicamente, en el momento de nosotros actuar políticamente, ¿cómo dirías que sería la mejor forma de actuar justamente cuando hoy en día, al menos en España, el propio sistema para alcanzar el poder fomenta que seas un psicópata, que te dé absolutamente igual la moral, y todo aquel que no siga esa lógica seguramente no alcance unas cuotas de poder suficientemente grandes como para ser capaz de cambiar las cosas? Sí, has planteado el problema de la política moderna. Y cuando digo moderna no me refiero a estos últimos años, me refiero a desde Maquiavelo para acá, o desde Hobbes, como prefiramos. En donde prefiramos ubicar el inicio de la modernidad política. Sí, es verdad, a partir de un determinado momento una serie de señores, Maquiavelo, Hobbes, se dan cuenta de que para funcionar en política no hace falta que eso esté unido a lo moral. Y que incluso si lo separas de lo moral, funciona mejor. Y por lo tanto, pues hay todo un campo de estudio de cómo llegar al poder sin preocuparme de nada ni de nadie. Sí, el maquiavelismo fue condenado, o sea, son versiones de la política equivocadas, pero es verdad que no son totalmente equivocadas. Yo creo que es verdad que aportan algo. La política no es igual a la moral. Esta tampoco era la cuestión previa, ni en lo que sé, Tomás de Aquino, ni en Aristóteles. De hecho, Aristóteles son dos libros distintos, la ética y la política, ¿no? O sea que... Pero sí es verdad que es una cuestión, perdón porque lo estoy llevando más a lo teórico, ¿no? Del problema teórico que hay ahí, de vincular política y ética como pensamientos en la vida cotidiana, que era como tú lo decías y como hay que abordarlo principalmente. Bueno, sí, no sé, es que has detectado bien la dificultad, pero no hay una solución fácil. Todas estas cuestiones, un poco es lo que he intentado resaltar, todas las cuestiones políticas son cuestiones prudenciales. En política práctica, es decir, no hay instrucciones, no hay un libro de instrucciones, que igual que no hay un libro de instrucciones para aprender a nadar, de hecho, si intentas seguir el libro te hundes, ni para montar en bicicleta, es ponerse a hacerlo y según lo vas haciendo lo aprendes. Es una contradicción porque dices, pero si no sé hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Ya, pues así montamos todos en bicicleta. No sabías, pero te pusiste encima de una bicicleta.
Pero, por ejemplo, ahora mismo, pues, un sistema democrático, es decir, elección de la mayoría, bueno, la mayoría, pero elección de la mayoría. Pero, por ejemplo, si tú ahora mismo traes un discurso que sea mínimamente crítico con cosas como el aborto o la eutanasia, buena suerte consiguiendo votos. Porque, al menos en Europa, Estados Unidos, sobre todo más Europa, esas dos cosas, por ejemplo, ya se da incluso en algunos países como derecho. Sí, constitucional, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo puedes tú intentar defender una política cristiana cuando esas cosas no negociables propiamente son líneas rojas que si no las cruzas es que no vas a conseguir los suficientes votos, entonces te vas a quedar únicamente en un resquicio elitista dentro del panorama político, que lo único que vas a hacer es hacer mucho ruido. Sí. Y seguramente ser el punching bag de otros partidos políticos. Prudencialmente, y esto lo he aprendido sobre todo de gente que ha luchado mucho, por ejemplo, contra el aborto, prudencialmente probablemente el modo más fácil de acabar con el aborto no sea presentarte con un partido político que tiene un punto único, acabemos con el aborto, sino que vuelvo a lo prudencial. Probablemente tienes que configurar toda una opción política dentro de la cual esté esto, no la olvides, pues si la olvidas ya es como el repartidor de pizzas que tira la pizza para ir más rápido, ¿no? Tiene que estar, pero tienes que ofrecer otras cosas y a lo mejor a la gente le van atrayendo esas otras cosas y puedes configurar al final algo que, si no es mayoría, sea necesario para las mayorías, ¿no? Diría yo, ¿no? Ese es el... Y parece que la política permite a veces eso o no lo sabemos. Es posible que todo vaya a irse degradando cada vez más, es cierto, ¿no? Y en cierta medida da igual, ¿no? No he dicho que el cristianismo sea cristiandad. Puede ser que la cristiandad, que la civilización nuestra se pierda y tendremos que resistir desde el cristianismo. Yo he dicho que no lo olvidemos, ¿no? Por volver a Constantino, cuando Constantino llega al poder, el número de los cristianos se calcula que como mucho sería un 12, 13, 15 a lo máximo %. O sea, que ni siquiera eran realmente mayoría, pero sí que eran activos y sí que significaban una opción como para resultar interesante cada vez más a un gobernante como Constantino, que inicialmente no era cristiano, ¿no? Luego, aparte, la historia da vueltas y cuando menos te esperas, pues una cosa que parecía perdedora, de repente empieza... Como nos ha pasado recientemente a la inversa, ¿no? Yo nunca hubiera imaginado que se pusiera en la Constitución una cosa como el aborto, ¿no? Es una cosa, para empezar, puntual, terrible, pero puntual, ¿no? Entonces, eso ya refleja la degradación de nuestra sociedad, ¿no? Que quiere exhibir como rasgo fundamental constitucional de sí misma el poder para matar niños. Yo nunca lo hubiera imaginado. Entonces, pero igual que hemos llegado a eso, probablemente pueda darse la vuelta. ¿Había ahí otra, creo? Sí, yo tenía una, pero sí. Tiene más, que es que creo que va a ser la última ya. Pues dale. Que ¿no crees que hay un problema? No sé si 10º punto, pero a mí la palabra que se me venía a lo largo de esta charla un poco, que veo por lo general una tibieza personal de cada uno en la mayoría de aspectos en la vida. Si pienso en política, pienso en mi típico amigo que me dice que yo no voto en ningún partido político porque no estoy de acuerdo del todo con cada uno. O pienso a lo mejor en un profesor que lleva 30 años dando clase, puede ser de religión, y le falta un poco esa pasión o cae en la monotonía, tal. ¿No crees que hay un problema nuestro a la hora de tener miedo, como has mencionado antes, en general en la sociedad, y que puede tener también un componente... Sí, de tibieza, comodidad, sí. A mí, a veces también, al referirme a ese tipo de cosas, me gusta hablar de un cierto aburguesamiento, ¿no? El burgués que se ha quedado ya, además, en su espacio, incluso... choca un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Con la ambición de transformar la sociedad, porque, bueno, yo al menos mis niños van a un cole católico, luego vienen al chalet, les enseño yo mis cosas, al menos voy a crear un pequeño espacio mío, ¿no? Igual que el jardín de mi chalet cultivo flores y en el jardín de mi vida burguesa cultivo a mis niños, ¿no? Y van a quedar fuera, de lo que está fuera. Sí, ese conformarnos con uno o eso. Yo al menos tengo mi trabajo, y es verdad que, por ejemplo, el problema de las clases de religión en buena parte tiene que ver con esto, ¿no? Que es el medio de vida de muchas personas. Entonces, para esas personas no es un asunto como a mí, que me gusta, oye, habrá que transformar esto de arriba abajo, o incluso probablemente quitarlo si no funciona. Para ellos, obviamente, este discurso es alocado, ¿no? Tiene que ser sobre todo lo que mete un ingreso en su cuenta todos los meses. Y es totalmente legítimo que piensen así. Y es totalmente legítimo, en el fondo, o sea, legítimo, es razonable o es comprensible, pues eso, el amoldarse. Yo soy el hombre más cómodo del mundo. O sea, en cuanto que puedo, pues no quiero estar en tensión continua, ¿no? Y por lo tanto,
ese peligro yo creo que es general, es humano, estará ahí, sí. Hay que intentar... Yo creo que una buena medida para salir de eso es ver lo mal que están las cosas y que van las cosas. Yo creo que eso te altera enseguida. A mí me sirve incluso de sustituto de la cafeína por las mañanas, ¿no? Conectarme a redes sociales y ya no tengo que tomar café, pero digo, ¡guau! ¿Qué barbaridades se están diciendo? ¿Qué barbaridades han aprobado? ¿O qué barbaridades se están haciendo en distintas partes del mundo o en nuestro propio país? Entonces, yo creo que de esa manera puedes combatir contra ello, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que sí, que tienes razón, pero que creo que no deberíamos quedarnos con la recomendación moral de venga, no seáis tibios, que yo también lo hago, ¿eh? Yo lo llamo moderaditos. No seáis moderaditos, sí, pero yo creo que hay que ofrecer también los motivos para enardecerse, ¿no? Y comprendiendo también eso, que tampoco nadie puede estar, ni sería bueno que estuviéramos... La persona absolutamente enardecida 24 horas al día durante 7 días es terrible, porque además al final no resulta nada eficaz en ninguna lucha, ¿no? Hay que encontrar también modelos, y eso, quiero decir, desde el punto de vista cristiano es obvio, ¿no? Hay que encontrar momentos de tranquilidad, oración, interioridad, apartamiento, retiro, ¿no? El propio Jesús lo hace una y otra vez, y era Jesús, ¿no? O sea, que esa capacidad de también de a veces... Es verdad que alguien podría decir, ya, pero eso no es ser moderadito, ¿no? El hacer un retiro, al contrario, puede ser lo más radical del mundo, cierto, ¿no? Pero un poco, o sea, lo que quería era desmontar esa idea eso, de que tengamos que estar siempre como en pie de guerra, ¿no? Yo creo que hay que estar alerta siempre, pero de maneras distintas y teniendo también capacidad a veces de divertirnos, de vivir la alegría y de vivir la esperanza, de vivir de otra manera, ¿no? Y descansar un poco, que es probablemente lo que queréis hacer ahora ya, y pues acabamos, ¿no? Acabamos. Pues muchas gracias.